soy un piloto. De un avión una vez un pasajero gritó que nos estaba siguiendo una nube, y lo que vimos después todavía persigue mis vuelos. Hola a todos, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estén. No estoy seguro de por dónde o cómo empezar. El evento que estoy a punto de describir sucedió no hace mucho, quizás hace unos meses, pero cada detalle aún está grabado en mi mente. Trabajo como piloto, y este trabajo me ha expuesto a muchas cosas, situaciones más extrañas que la ficción, pero lo que sucedió en este vuelo, eso fue algo completamente diferente, algo que me ha hecho pensar 1000 veces cada vez que tomo los cielos. Era un vuelo nocturno de rutina, de un aeropuerto en un país árabe a El Cairo. El clima era bueno, la visibilidad excelente, sin advertencias meteorológicas, todo estaba procediendo conforme a lo esperado. Yo era el copiloto en ese momento, volando con un capitán experimentado, un hombre respetable y tranquilo, llamémoslo Capitán Arthur. La primera hora y media del vuelo pasó con la mayor calma. Completamos nuestros procedimientos, alcanzamos nuestra altitud de crucero, el piloto automático estaba activado, y estábamos monitoreando los instrumentos, charlando sobre temas mundanos. El sonido de los motores era constante, como una música suave a la que uno se acostumbra. Los pasajeros estaban casi todos dormidos o viendo películas. Una atmósfera clásica para cualquier vuelo largo nocturno. De repente, el intercomunicador de la cabina sonó. Era una de las azafatas, su voz tenía una ligera nota de preocupación. Capitán, tenemos un pasajero causando un poco de disturbio y negándose a quedarse en su asiento. Dice cosas extrañas e incoherentes. El capitán Arthur respondió con calma, como era su naturaleza, cosas extrañas como cuáles. ¿Parece intoxicado o cuál es la situación? La azafata respondió, no, capitán, se ve perfectamente normal, pero aterrorizado, literalmente aterrorizado. Sigue diciendo que necesita hablar con usted, que tiene que advertirle sobre algo muy importante. Hemos intentado calmarlo y explicarle que no permitimos que los pasajeros entren a la cabina, pero es insistente y grita fuerte, y los otros pasajeros están empezando a despertarse y ponerse molestos. Miré al capitán Arthur, y él me miró. Esta no era la primera vez que un pasajero causaba un problema, pero generalmente era por razones triviales, o alguien simplemente tenía miedo de volar. Pero la descripción de la azafata sobre este hombre aterrorizado y diciendo cosas extrañas era un poco inquietante. El capitán Arthur le dijo a la azafata, está bien, intenta calmarlo de nuevo, y dile que el capitán está ocupado y no puede hablar con nadie en este momento. Si sigue causando disturbios, házmelo saber, y veremos cómo proceder. La azafata colgó, y volvimos a nuestras labores. Pero, sinceramente, no me sentía cómodo. La palabra, aterrorizado, se quedó en mi mente. Aproximadamente 10 minutos después, el intercomunicador sonó de nuevo. La misma azafata, pero esta vez su voz era más alta y tenía un temblor notable. Capitán Arthur, la situación está empeorando. El hombre está prácticamente teniendo un colapso. Está golpeando la puerta de la cabina y gritando, diciendo cosas que nadie entiende. Está diciendo, viene, tienen que escucharlo, nos matarán a todos. Todos los pasajeros están despiertos y asustados por él ahora. Fue entonces cuando el capitán Arthur empezó a preocuparse genuinamente. Me miró y dijo, revisa las cámaras de seguridad junto a la puerta de la cabina. Abrí la pequeña pantalla que mostraba lo que estaba sucediendo afuera de la puerta. La vista era extraña. Un hombre de unos 30 o 40 años, vestido con ropa normal, con el cabello despeinado, y sus ojos abiertos con una intensidad aterradora y llenos de lágrimas. Estaba gesticulando salvajemente con las manos y gritando, su cuerpo temblando por completo. Las azafatas estaban a su alrededor, tratando de apartarlo de la puerta, y él estaba resistiéndose con todas sus fuerzas. El capitán Arthur suspiró y dijo, este hombre no parece normal en absoluto. Está bien, escucha, nombre de la azafata, ¿tiene algo en las manos? ¿Alguna bolsa? ¿Algún objeto punzante? La azafata respondió con dificultad, intentando hablar en medio del alboroto, no, capitán, sus manos están completamente vacías. Solo quiere hablar con usted. Un silencio llenó la cabina durante unos segundos. El capitán Arthur estaba pensando. Las regulaciones de seguridad son muy estrictas acerca de abrir la puerta de la cabina durante el vuelo, especialmente para alguien en este estado. Pero al mismo tiempo, este hombre estaba causando pánico en todo el avión. Después de pensarlo un poco, el capitán Arthur dijo, está bien, escúchame con atención.
Le permitiré hablar con nosotros a través del altavoz externo del intercomunicador junto a la puerta. Déjalo pararse frente a él y hablar, pero ustedes quédense a su alrededor, y no lo dejen desatendido. Si intenta hacer algún movimiento sospechoso, o dice algo que amenace la seguridad del vuelo, actuarán de inmediato conforme a su entrenamiento. La azafata dijo, entendido, capitán. Pasaron unos minutos, y podíamos escuchar ruidos apagados de alboroto y discusión desde afuera. Luego, la voz de la azafata llegó otra vez, capitán, está listo para hablar por el intercomunicador. El capitán Arthur abrió la línea y dijo en una voz firme, sí, señor, este es el capitán de la aeronave. Adelante, dígame lo que tiene que decir, rápidamente y con calma. La voz que salió del altavoz estaba entrecortada, sin aliento, como si hubiera corrido un maratón. Hablaba en frases cortas, en árabe pero con un acento extraño, quizás levantino o del Golfo, no podía identificarlo en ese momento debido a su agitación. Capitán, por favor, tiene que creerme, hay algo detrás de nosotros, siguiéndonos. El capitán Arthur y yo intercambiamos una mirada de desconcierto. ¿Qué hay detrás de nosotros, señor? El clima está despejado, y no hay otros aviones cerca de nosotros en el radar, respondió el capitán Arthur. El hombre gritó por el altavoz, no es un avión, es una nube extraña. Nos está persiguiendo, la he estado viendo por la ventana desde que despegamos. Se está acercando más cada minuto, una nube. Estábamos a una altitud de más de 35.000 pies. La mayoría de las nubes están mucho más abajo que nosotros, excepto ciertos tipos de nubes cumulonimbes masivas, y esas se ven en el radar meteorológico a una distancia, y las evitamos. Nuestro radar estaba más limpio que un silbido. El capitán Arthur trató de calmarlo, señor, no hay nubes detrás de nosotros ni alrededor nuestro. Podemos ver los instrumentos claramente, y el clima está perfectamente limpio. Quizás esté un poco ansioso por volar. La voz del hombre se llenó de un terrible desespero. No, lo juro por Dios que lo veo. Es negro y enorme, y amorfo. Es como si nos estuviera observando. Por favor, miren detenidamente, mirad con vuestros propios ojos. Los matarán a todos si siguen desconfiando de mí. Empecé a sentir una genuina inquietud. El tono de su voz no era una actuación. Esto era terror crudo. El capitán Arthur, a pesar de su escepticismo, le dijo a la azafata, háblele de su ubicación exacta respecto al avión. El hombre comenzó a describir, aún gritando, detrás de la cola, ligeramente a la izquierda de la cola. Es enorme, está tragándose las estrellas detrás de ella. Se está haciendo más grande cada momento. El capitán Arthur me miró y dijo en voz baja, mira por la ventana de la cabina, hacia la parte trasera izquierda, pero hazlo con discreción, no lo hagas obvio. La cabina tiene pequeñas ventanas laterales. Me levanté lentamente, intentando asomarme y mirar tan lejos a la izquierda como fuera posible. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando intensamente, no había rastro de nubes. Volví a sentarme. No hay nada, capitán. El cielo está perfectamente claro, dije, tratando de tranquilizarme antes de tranquilizarlo. El capitán Arthur volvió a hablar con el hombre, señor, hemos mirado nosotros mismos. No hay nada ahí, necesita calmarse y beber un vaso de agua. La azafata lo ayudará. Pero el hombre estalló en lágrimas y gritos, no pueden verlo. Se está escondiendo de ustedes. ¿Sabe qué están mirando? Tienen que hacer algo, tienen que alejarse de él. El capitán Arthur claramente había perdido la paciencia. Le dijo a la azafata, eso es suficiente. Intenta hacer que vuelva a su asiento, de cualquier forma que puedas. Si se niega, usa restricciones si es necesario. Notifica a la seguridad del aeropuerto tan pronto como lleguemos. Cerramos el intercomunicador, y un pesado silencio descendió sobre la cabina. Aún me sentía inquieto. El capitán Arthur notó esto y dijo, no te preocupes. Solo es un ataque de pánico. A veces pasa. La seguridad de los otros pasajeros es lo que importa. Intenté concentrarme en los instrumentos, pero las palabras del hombre sobre la nube que nos persigue seguían resonando en mis oídos. Aproximadamente 15 minutos después, estaba escaneando rutinariamente las pantallas de navegación cuando noté algo extraño en la pantalla del radar meteorológico. Un pequeño punto, en el límite del rango del radar, en aproximadamente la misma dirección que el hombre había descrito. Estaba apareciendo y desapareciendo. Le dije al capitán Arthur, capitán, mire la pantalla del radar meteorológico. Hay como una señal muy tenue hacia nuestras 7 u 8 en punto, lo que significaba la parte trasera izquierda del avión.
El capitán Arthur se inclinó más cerca de la pantalla y se concentró en ella. El punto volvió a aparecer un momento y desapareció. Dijo, probablemente una interferencia o un ruido. Estos radares son muy sensibles. Si fuera una nube real, sería mucho más clara que esto, y permanecería estable. Sus palabras eran lógicas, pero mi corazón estaba pesado. No dejaba de mirar el radar cada pocos minutos. El punto seguía apareciendo y desapareciendo, pero empecé a sentir que se estaba acercando, muy lentamente, pero más cerca. Aproximadamente 10 minutos más tarde, el punto se volvió un poco más claro en el radar. Seguía siendo intermitente, pero más claro. El capitán Arthur también lo notó. No hablamos, pero nos miramos. Una mirada de preguntas no expresadas y ansiedad reprimida. Podría ser otro avión que no es visible en el CAS, Sistema de Prevención de Colisiones, por alguna razón, pregunté, tratando de encontrar una explicación lógica. Improbable. Pero vamos a contactar con el control de tráfico aéreo y preguntar, dijo el capitán Arthur. Contactamos con el centro de control de tráfico aéreo más cercano y preguntamos si había tráfico aéreo no identificado en nuestras cercanías, especialmente detrás de nosotros a la izquierda. La respuesta fue un firme negativo. El espacio aéreo a nuestro alrededor estaba completamente despejado en el sector del que estábamos preguntando. En ese momento, la ansiedad comenzó a transformarse en otro sentimiento, una sensación de rareza, como si algo no estuviera bien. El capitán Arthur, con su experiencia, intentó cambiar la frecuencia del radar, aumentando y disminuyendo el zoom, esperando obtener una imagen más clara, pero no fue de ayuda. Continuaba siendo un punto misterioso, acercándose lenta pero constantemente. Le dije, capitán, voy a mirar por la ventana de nuevo. Esta vez, me enfocaré muy cuidadosamente. Con cuidado, dijo él, sus ojos en los instrumentos. Me levanté de nuevo, intentando ver más allá y más intensamente. El cielo seguía negro y lleno de estrellas, pero esta vez vi algo. Algo en el mismo borde de mi visión, una oscuridad dentro de la negrura, como si un trozo del cielo hubiera sido borrado, un parche desprovisto de estrellas, un parche que se estaba moviendo. Volví rápidamente a mi asiento, mi corazón latiendo con fuerza. Capitán, hay algo enorme y negro. No hay estrellas en esa área en absoluto, justo como dijo el hombre. El capitán Arthur levantó una ceja y me miró con intensidad. ¿Está seguro? ¿No es una ilusión óptica? Estoy seguro, capitán. Mire por sí mismo. El capitán Arthur se levantó con cautela y miró por la ventana. Estuvo mirando por un tiempo, luego volvió a su asiento en completo silencio. Su rostro había cambiado. Su expresión indicaba que había visto algo que no quería creer. ¿Lo viste?, le pregunté en voz baja. Asintió lentamente. Lo vi. El silencio que cayó sobre la cabina esta vez era diferente. No era el silencio de la contemplación, era el silencio el terror. Ambos éramos pilotos profesionales, creyentes en la ciencia y la lógica, pero lo que estábamos viendo no tenía explicación lógica. De repente, el intercomunicador sonó de nuevo. Esta vez, la voz de la azafata estaba muy temblorosa, como si estuviera llorando. Capitán, el hombre de repente se calmó completamente. Está sentado en su asiento, mirando por la ventana, y sonriendo con una sonrisa muy extraña. Y está diciendo, ahora lo han visto. Ahora es su turno de actuar correctamente. El capitán Arthur y yo nos miramos. Esas palabras nos golpearon como un rayo. ¿Sabía este hombre que lo veríamos? Y sabía lo que se suponía que debíamos hacer. El capitán Arthur, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, mantuvo la compostura. Tomó el auricular del intercomunicador y le dijo a la azafata, escúchame con atención. Quiero que ese hombre hable con nosotros de nuevo. Inmediatamente. Unos segundos más tarde, la voz entrecortada del hombre llegó de nuevo, pero esta vez estaba inquietantemente calmada. Sí, capitán. El capitán Arthur dijo, con una voz que intentó mantener lo más normal posible, ¿tú qué exactamente estás viendo? ¿Y qué se supone que debemos hacer? El hombre respondió con una calma perfecta, como explicando una lección en la escuela. ¿Lo ven ahora? No. La nube negra que traga las estrellas está detrás de nosotros, y nos está observando. Ha estado haciendo esto con otros aviones durante mucho tiempo. ¿Otros aviones?, pregunté rápidamente. ¿Qué aviones? No importa, respondió el hombre. Lo que importa ahora eres tú. Sabe que han visto, pero aún no está seguro de que entiendan su naturaleza. Si siente que tienen miedo de él, o que están tratando de escapar de manera obvia, se acercará más.
Y eso será un gran problema. El capitán Arthur dijo, ¿un gran problema cómo? Esto es solo un extraño fenómeno atmosférico, ¿verdad? Estaba tratando de convencerse más que al hombre. El hombre soltó una risa baja que me erizó la piel. ¿Fenómeno atmosférico? No, capitán. Esto no es un fenómeno atmosférico. Esto es algo completamente diferente. Algo más antiguo que el mismo cielo. Hizo una pausa por un momento y luego continuó, escúchenme con atención. Esta es la parte más importante. Deben actuar como si no ven nada, como si todo estuviera normal. Continúen su vuelo como de costumbre, la misma velocidad, la misma altitud, la misma ruta. No hagan maniobras bruscas. No hablen de esto por la radio con nadie. No dejen que nadie entre los pasajeros o la tripulación, excepto yo, por supuesto, y entendido mi rol, sienta que algo anda mal. ¿Cómo? Pregunté, sin entender. ¿Cómo podemos actuar como si no estuviéramos viendo un monstruo negro del tamaño de una pequeña ciudad siguiéndonos? Debes hacerlo, dijo decididamente. Está esperando tu reacción. Si lo ignoras completamente, como si no existiera, como si fuera solo parte de la noche, gradualmente perderá interés en ustedes. Sentirá que no son un objetivo digno, o que son demasiado tontos como para entender el peligro. Sus palabras eran una locura, pero al mismo tiempo, el terror que había estado en su voz antes, y la confianza tranquila con la que hablaba ahora, nos hacían creerle, o al menos, nos hacían estar dispuestos a intentar cualquier cosa. El capitán Arthur le preguntó: ¿Y tú, cómo sabías todo esto? El hombre cayó en silencio nuevamente durante largos segundos, tanto que pensamos que la línea se había desconectado. Luego dijo en voz baja, como compartiendo un secreto: este cielo no es solo nuestro, capitán, nunca lo ha sido. Vayan y pregunten qué realmente le sucedió al vuelo de Malesia 370. Pregunten en serio, y miren más allá de las declaraciones oficiales. Después de esa oración, la línea se desconectó. Intentamos llamarlo de nuevo, pero la azafata dijo que había vuelto a mirar por la ventana, no respondía a nadie, y aún tenía esa extraña sonrisa en su rostro. El capitán Arthur y yo nos quedamos viéndonos durante minutos, tratando de procesar lo que habíamos escuchado. Una nube persiguiéndonos, un pasajero misterioso diciéndonos que lo ignoráramos y sugiriendo el destino del avión malayo desaparecido. Era una pesadilla, pero no teníamos el lujo del tiempo. Esta cosa, la nube o entidad o lo que fuera, seguía detrás de nosotros. Ahora se mostraba más claramente en el radar, y visible a simple vista desde las ventanas si mirábamos cuidadosamente. Era una masa negra enorme, sin características distintivas, moviéndose con nosotros a la misma velocidad, manteniendo una distancia constante. Más extraño aún, no hacía sonido y no afectaba el rendimiento del avión ni sus instrumentos. Era como un fantasma gigante. El capitán Arthur rompió el silencio: haremos lo que él dijo. Lo miré, incrédulo. ¿En serio, capitán? ¿Vamos a ignorar eso? ¿Tienes otra solución?, preguntó, mirándome directo a los ojos. Si intentamos escapar, sus palabras podrían resultar ser ciertas, y las cosas podrían empeorar. Si lo reportamos, nos llamarán locos. Vamos a intentarlo. Actuemos con calma, como si no hubiera nada mal, y concentremos en nuestros trabajos. Y así fue como lo hicimos. Reiniciamos el piloto automático y volvimos a monitorear los instrumentos como si todo estuviera normal. Pero, por supuesto, no era normal. Cada pocos segundos, compulsivamente echaría un vistazo a la pantalla del radar, o intentaría captar un vistazo del borde de esta cosa desde la ventana. Mi corazón latía tan violentamente que podía escucharlo en mis oídos. El sudor me empapaba, a pesar de que el aire acondicionado de la cabina funcionaba bien. Pasó una hora de terror silencioso, una hora de nosotros pretendiendo no ver al monstruo acechándonos en la oscuridad del cielo. Cada minuto se sentía como un año. Sentía los ojos de esa cosa sobre nosotros, mirándonos, esperando cualquier movimiento en falso. El capitán Arthur estaba increíblemente compuesto. Me hablaba en una voz normal sobre asuntos rutinarios de vuelo, como si realmente no hubiera notado nada. Intenté seguirle la corriente, pero mi voz salió temblorosa a pesar de mí mismo. De repente, noté algo en el radar. El punto negro estaba comenzando a alejarse, muy lentamente al principio, luego su velocidad aumentó ligeramente. Miré por la ventana con cautela. La masa negra aún estaba ahí, pero en efecto estaba comenzando a encogerse, como si estuviera retrocediendo. Dije en voz baja: capitán, se está alejando. El capitán Arthur miró el radar, luego por la ventana.
No intentó ocultar el destello de esperanza que apareció en sus ojos. Mantengámoslo bajo vigilancia. Y no hagamos nada diferente. Mantuvimos nuestro rumbo. Media hora más, y la cosa se estaba alejando cada vez más, hasta que desapareció completamente de la pantalla del radar. Miramos por las ventanas, no había rastro de ella. El cielo estaba nuevamente perfectamente claro, las estrellas brillando como si nada hubiera pasado. Una sensación de alivio, mezclada con incredulidad, inundó la cabina. Suspiramos al unísono. Era como si una montaña se hubiera levantado de nuestros pechos. El capitán Arthur dijo, su voz aún con un rastro de tensión, gracias a Dios, pasamos por esto. Gracias a Dios, respondí, aún tratando de comprender. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes, al menos exteriormente, pero, por supuesto, no fue sin incidentes para nosotros. Cada tanto, chequeábamos el radar, mirábamos por las ventanas, como si tuviéramos miedo de que esta cosa regresara. Cuando nos acercamos a El Cairo y comenzamos con los procedimientos de descenso, el capitán Arthur le pidió a la azafata que revisara a ese extraño hombre. La azafata respondió que estaba durmiendo tranquilamente y con mucha paz, como si nada hubiera pasado. Cuando aterrizamos a salvo en el aeropuerto y estaba apagando los motores, el capitán Arthur dijo, tenemos que ver a este hombre y hablar con él. Necesitamos comprender más de él. Tan pronto como los pasajeros comenzaron a desembarcar, nosotros también salimos rápidamente de la aeronave y nos quedamos cerca de la puerta de salida, esperando por él. Las azafatas estaban con nosotros, también querían verlo. Todos los pasajeros desembarcaron, uno tras otro, jóvenes, ancianos, familias, niños, pero no había rastro de ese hombre. Nos quedamos muy sorprendidos. Le preguntamos a la azafata principal, se bajó. ¿Estás segura de que lo viste desembarcar? Ella dijo, tan desconcertada como nosotros, estuve de pie junto a la puerta todo el tiempo, capitán. No lo vi bajar, pero tampoco lo vi levantarse de su asiento después de que despertó poco antes de aterrizar. Estaba sentado en el asiento número X, junto a la ventana. Nos apresuramos a ver el asiento que ella mencionó. El asiento estaba vacío, no había rastro de él, ninguna bolsa, ninguna chaqueta, nada que indicara que alguien había estado sentado allí. Nos miramos en estado de shock. ¿Cómo? ¿Cómo podría un pasajero simplemente desaparecer de un avión? ¿Se había bajado con los otros pasajeros y simplemente lo perdimos de vista? Imposible. Estábamos prestando mucha atención. ¿Se fue? ¿Nunca estuvo allí? No, hablamos con él, lo vimos en las cámaras de seguridad. Y las azafatas interactuaron con él. Revisamos el manifiesto de pasajeros. El nombre que correspondía a ese asiento era un nombre muy ordinario, nada notable al respecto. La seguridad del aeropuerto buscó minuciosamente la aeronave después de que les contamos la historia. Por supuesto, no les contamos sobre la nube, solo que un pasajero había estado causando un disturbio y había desaparecido. No encontraron rastro de él. Era como si se hubiera, simplemente disuelto en el aire. Hasta el día de hoy, el capitán Arthur, que se volvió más como un hermano para mí después de lo que sucedió, y yo no podemos encontrar una explicación lógica para esa noche. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál era la nube o la cosa que nos seguía? ¿Y cómo sabía todo eso? ¿Y por qué desapareció de esa manera? Cada vez que miro el cielo nocturno, especialmente en vuelos largos sobre áreas remotas, siento que hay ojos mirándonos desde la oscuridad. Y recuerdo las palabras de ese hombre, este cielo no es solo nuestro. Esa frase sigue resonando en mis oídos. Y siempre me pregunto, ¿qué pasó realmente con el vuelo 370? ¿Y cuántos otros vuelos han pasado por la misma experiencia, sin que nadie jamás lo supiera? Si alguno de ustedes tiene alguna explicación, o ha experimentado algo similar, por favor compártanlo. Necesito entender. Necesito saber que no estoy loco. Perdón por la longitud, pero necesitaba sacármelo de encima. Gracias por escuchar.